Esta es la lectura de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el primer título. Comenzamos. Nueva ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio del 2016. Texto vigente. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril del 2024. Al margen un sello con el escudo nacional que dice Estados Unidos Mexicanos, Presidencia de la República. Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed que el Honorable Congreso de la Unión se ha servido a dirigirme el siguiente decreto. El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos decreta: se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal. Se adicionan las fracciones 35, 36, 37 y un quinto párrafo. Y se reforma el tercer párrafo del artículo 225 del Código Penal Federal. Artículo 1. Se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ley Nacional de Ejecución Penal. Título 1. Disposiciones generales. Capítulo 1. Objeto, ámbito de aplicación y supletoriedad de la ley. Artículo 1. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto: 1. Establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. 2. Establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal. Y 3. Regular los medios para lograr la reinserción social. Lo anterior, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y en esta ley. Artículo 2. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de esta ley son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas. Respecto del internamiento por prisión preventiva, así como la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales del fuero federal y local, según corresponda, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y en esta ley. Tratándose de personas sujetas a prisión preventiva o sentencias por delincuencia organizada, debe estarse además a las excepciones previstas en la Constitución y en la ley de la materia. En lo conducente y para la aplicación de esta ley, deben atenderse también los estándares internacionales. Artículo 3. Glosario. Para los efectos de esta ley, según corresponda, debe entenderse por 1. Autoridad penitenciaria. A la autoridad administrativa que depende del Poder Ejecutivo Federal o de los poderes ejecutivos de las entidades federativas encargadas de operar el sistema penitenciario. 2. Autoridades corresponsables. A las secretarías de Gobernación, de Desarrollo Social, de Economía, de Educación Pública, de Salud, del Trabajo y Prevención Social, de Cultura, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y sus equivalentes en las entidades federativas, así como aquellas que por su naturaleza deben intervenir en el cumplimiento de la ley en el ámbito de sus atribuciones. 3. Centro o centro penitenciario. Al espacio físico destinado para el cumplimiento de la prisión preventiva, así como para la ejecución de penas. 4. Código. Al Código Nacional de Procedimientos Penales. 5. Comité técnico.
al órgano colegiado consultivo y de autoridad en aquellos asuntos que le corresponda resolver del centro penitenciario, de conformidad con las disposiciones aplicables. 6. Conferencia. A la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario. 7. Constitución. A la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 8. Defensor. Al defensor público federal, defensor público o de oficio de las entidades federativas o defensor particular que intervienen en los procesos penales o de ejecución. 9. Espacio. A las áreas ubicadas al interior de los centros penitenciarios destinados para los fines establecidos en esta ley. 10. Juez de control. Al órgano jurisdiccional del fuero federal o del fuero común que interviene desde el principio del procedimiento y hasta el dictado del auto de apertura a juicio, ya sea federal o local. 11. Juez de ejecución. A la autoridad judicial especializada del fuero federal o local competente para resolver las controversias en materia de ejecución penal, así como aquellas atribuciones que prevé la presente ley. 12. Ley. La Ley Nacional de Ejecución Penal. 13. Ley orgánica. A la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación o la Ley Orgánica del Poder Judicial de cada entidad federativa. 14. Leyes penales. Al Código Penal Federal, los códigos penales o leyes que prevén tipos penales y sanciones de la Federación o de las entidades federativas. 15. Observador. A la persona que ingresa al centro penitenciario con los fines de coadyuvar en el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en los términos establecidos en esta ley. 16. Órgano jurisdiccional. Al juez de control, el tribunal de enjuiciamiento o el tribunal de alzada, ya sea del fuero federal o local. 17. Persona privada de su libertad. A la persona procesada o sentenciada que se encuentra en un centro penitenciario. 18. Persona procesada. A la persona sujeta a proceso penal sometida a prisión preventiva. 19. Persona sentenciada. A la persona que se encuentra cumpliendo una sanción penal en virtud de una sentencia condenatoria. 20. Plan de actividades. A la organización de los tiempos y espacios en que cada persona privada de la libertad realizará sus actividades laborales, educativas, culturales, de protección a la salud, deportivas, personales y de justicia restaurativa, de conformidad con el régimen y organización de cada centro. 21. Procuraduría. A la Procuraduría General de la República o Procuradurías Generales de Justicia o Fiscalías Generales en las entidades federativas según corresponda. 22. Servicios. A las actividades educativas, culturales, recreativas, de trabajo, de capacitación para el trabajo, de protección para la salud, deportivas y otras similares que deben tener disponibles los centros de manera accesible, aceptable, progresiva y adaptable a las necesidades de las personas privadas de la libertad en términos del artículo 32 de esta ley. Entre los servicios se comprende el abasto de productos que, sin formar parte de los suministros gratuitos, deben ser accesibles y asequibles para las personas internas. 23. Sistema Nacional de Información Estadística Penitenciaria. Al compendio de registros administrativos, censos y encuestas relativos al sistema penitenciario en los ámbitos federal y local, de conformidad con el artículo 29 de esta ley. 24. Sistema penitenciario. Al conjunto de normas jurídicas y de instituciones del Estado que tiene por objeto la supervisión de la prisión preventiva y la ejecución de sanciones penales, así como las medidas de seguridad derivadas de una sentencia, el cual está organizada sobre la base del respeto de los derechos humanos,
del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción de personas sentenciadas a la sociedad y procurar que no vuelvan a delinquir. 25. Suministros a todos aquellos bienes que debe ofrecer los centros penitenciarios gratuitamente, entre ellos el agua corriente y potable, alimentos, medicinas, anticonceptivos ordinarios y de emergencia, ropa, colchones y ropa de cama, artículos de aseo personal y de limpieza, libros y útiles escolares, así como los instrumentos de trabajo y artículos para el deporte y la recreación. 26. Supervisor de libertad condicionada. A la autoridad administrativa que depende del Poder Ejecutivo Federal o de los poderes ejecutivos de las entidades federativas, que da seguimiento a las personas sentenciadas que gozan de libertad condicionada. Y 27. Visitantes. A las personas que ingresan a los centros penitenciarios o que solicitan su ingreso para realizar una visita personal, familiar, íntima, cultural, deportiva, recreativa, religiosa, humanitaria u otras similares. Artículo 4. Principios rectores del sistema penitenciario. El desarrollo de los procedimientos dentro del sistema penitenciario debe regirse por los siguientes principios. Dignidad. Toda persona es titular y sujeta de derechos y, por lo tanto, no debe ser objeto de violencia o arbitrariedad por parte del Estado o los particulares. Igualdad. Las personas sujetas a esta ley deben recibir el mismo trato y oportunidades para acceder a los derechos reconocidos por la Constitución, tratados internacionales y la legislación aplicable en los términos y bajo las condiciones que éstas señalan. No debe admitirse discriminación motivada por origen étnico o nacional, el color de la piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y con el objeto de anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. Las autoridades deben velar porque las personas sujetas a esta ley sean atendidas a fin de garantizar la igualdad sobre la base de la equidad en el ejercicio de sus derechos. En el caso de las personas con discapacidad o inimputabilidad, deben preverse ajustes razonables al procedimiento cuando son requeridos, así como el diseño universal de las instalaciones para la adecuada accesibilidad. Legalidad. El órgano jurisdiccional, el juez de ejecución y la autoridad penitenciaria, en el ámbito de sus atribuciones, deben fundar y motivar sus resoluciones y determinaciones en la Constitución, en los tratados, en el Código y en esta ley. Debido proceso. La ejecución de medidas penales y disciplinarias debe realizarse en virtud de resolución dictada por un órgano jurisdiccional, el juez de ejecución o la autoridad administrativa de conformidad con la legislación aplicable, mediante procedimientos que permitan a las personas sujetas a una medida penal ejercer debidamente sus derechos ante la instancia que corresponda, de conformidad con los principios internacionales en materia de derechos humanos. Transparencia. En la ejecución de las sanciones penales, exceptuando el expediente personal de la persona sentenciada, debe garantizarse el acceso a la información, así como las instalaciones penitenciarias, en los términos que el afectado establezcan las leyes aplicables. Confidencialidad. El expediente personal de la persona privada de su libertad tendrá trato confidencial de conformidad con la ley en la materia
y solo podrán imponerse de su contenido las autoridades competentes, la persona privada de la libertad y su defensor, o las personas directamente interesadas en la tramitación del caso, salvo las excepciones establecidas en la Constitución y las leyes aplicables. Publicidad. Todas las cuestiones que impliquen una situación, una sustitución, modificación o extinción de las penas y que por su naturaleza e importancia requieran celebración de debate o producción de pruebas, se ventilarán en audiencia pública ante el juez de ejecución. La publicidad solo podrá restringirse en los casos de excepción que determinen las leyes aplicables. Proporcionalidad. Toda intervención que tenga como consecuencia una afectación o limitación de los derechos de las personas privadas de la libertad por parte de las autoridades competentes debe ser adecuada, estrictamente necesaria y proporcional al objeto que persigue la restricción. Reinserción social. Restitución del pleno ejercicio de las libertades tras el cumplimiento de una sanción o medida ejecutada con respeto a los derechos humanos. Artículo 5. Ubicación de las personas privadas de la libertad en un centro penitenciario. Los centros penitenciarios garantizarán la separación de las personas privadas de la libertad de conformidad con lo siguiente. 1. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres. 2. Las personas procesadas y sentenciadas ocuparán instalaciones distintas. 3. Las instalaciones destinadas a los inimputables se ajustarán a lo dispuesto por el capítulo 9, título 5 de la presente ley. 4. Las personas en prisión preventiva y en ejecución de sentencia por delincuencia organizada o sujetas a medidas especiales de seguridad se destinarán a espacios especiales. Adicionalmente, la autoridad administrativa podrá establecer sistemas de clasificación de acuerdo a los criterios de igualdad, integridad y seguridad. Artículo 6. Organización del centro penitenciario. El régimen de planeación, organización y funcionamiento de la autoridad penitenciaria y de los centros penitenciarios estará sujeto a su normatividad reglamentaria respectiva, siempre de conformidad con la presente ley. La autoridad penitenciaria promoverá que los centros penitenciarios sean sustentables. Artículo 7. Coordinación interinstitucional. Los poderes judicial y el ejecutivo competentes se organizarán en el ámbito de sus respectivas competencias para el cumplimiento y la aplicación de esta ley y demás normatividad aplicable, así como para la cooperación con las autoridades penitenciarias e instituciones que intervienen en la ejecución de la prisión preventiva, de las sanciones penales y de las medidas de seguridad impuestas. Son autoridades corresponsables para el cumplimiento de esta ley las secretarías de Gobernación, de Desarrollo Social, de Economía, de Educación Pública, de Cultura, de Salud, del Trabajo y Prevención Social y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes o sus equivalentes en las entidades federativas y la Ciudad de México, así como las demás que por su naturaleza de sus atribuciones deban intervenir en el cumplimiento de la presente ley. Encabezada por la Secretaría de Gobernación o su equivalente en las entidades federativas, se establecerán comisiones intersecretariales que incluirán a todas las autoridades corresponsables establecidas en esta ley a nivel federal y en cada entidad federativa. Adicionalmente, serán las encargadas de diseñar e implementar los distintos programas de servicio para la reinserción al interior de los centros penitenciarios y de servicios postpenales a nivel federal y estatal.
Las autoridades corresponsables en las entidades federativas establecerán su propia comisión a fin de cumplir con los mismos fines a nivel local. La autoridad penitenciaria y las autoridades corresponsables podrán implementar mecanismos de participación y firmar convenios de colaboración con organizaciones de la sociedad civil a fin de diseñar, implementar o brindar servicios en internamiento o de naturaleza postpenal. Artículo 8. Supletoriedad. En todo lo no previsto por la presente ley se atenderá en lo conducente a lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal y a las leyes penales aplicables. Capítulo 2. Derechos y obligaciones de las personas. Artículo 9. Derechos de las personas privadas de su libertad en un centro penitenciario. Las personas privadas de su libertad en un centro penitenciario durante la ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas gozarán de todos los derechos previstos por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, siempre y cuando estos no hubieran sido restringidos por la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el objeto de estas. Para los efectos del párrafo anterior, se garantizarán de manera enunciativa y no limitativa los siguientes derechos. 1. Recibir un trato digno del personal penitenciario, sin diferencias fundadas en los prejuicios por razón de género, origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidades, condición social, posición económica, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales o identidad de género, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. 2. Recibir asistencia médica preventiva y de tratamiento para el cuidado de la salud, atendiendo a las necesidades propias de su edad y sexo, en por lo menos unidades médicas que brinden asistencia médica de primer nivel, en términos de la Ley General de la Salud, en el centro penitenciario y, en caso de que sea insuficiente la atención brindada dentro de la reclusión o se necesite asistencia médica avanzada, se podrá solicitar el ingreso de atención especializada al centro penitenciario o que la persona sea remitida a un centro de salud público en los términos que establezca la ley. 3. Recibir alimentación nutritiva suficiente y de calidad, adecuada para la protección de su salud. 4. Permanecer en estancias designadas conforme a la ubicación establecidas en el artículo 5 de esta ley. 5. Ser informada de sus derechos y deberes desde el momento en que sea internada en el centro, de manera que se garantice el entendimiento acerca de su situación. La información deberá ser proporcionada conforme al artículo 38 de esta ley y las demás disposiciones aplicables. 6. Recibir un suministro suficiente, salubre, aceptable y permanente de agua para su consumo y cuidado personal. 7. Recibir un suministro de artículos de aseo diario necesarios. 8. Acceder al régimen de visitas en términos del artículo 59 de esta ley. 9. Efectuar peticiones o quejas por escrito y en casos urgentes por cualquier medio de las instancias correspondientes. 10. Toda persona privada de la libertad tiene derecho a que se garantice su integridad moral, física, sexual y psicológica. 11. A participar en la integración de su plan de actividades, el cual deberá atender a las características particulares de la persona privada de la libertad en el marco de las condiciones de operación del centro penitenciario. 12. Los demás previstos en la Constitución, tratados y las demás disposiciones legales aplicables. Toda limitación de derechos solo podrá imponerse cuando tenga como objetivo garantizar condiciones de internamiento dignas y seguras. En su caso, la limitación se regirá por los principios de necesidad,
proporcionalidad e idoneidad. Artículo 10. Derechos de las mujeres privadas de su libertad en un centro penitenciario. Además de los derechos establecidos en el artículo anterior, las mujeres privadas de la libertad tendrán derecho a 1. La maternidad y la lactancia. 2. Recibir trato directo de personal penitenciario del sexo femenino, específicamente en las áreas de custodia y registro. Tratándose de la atención médica, podrá solicitar que le examine personal médico del sexo femenino. Se accederá a esa petición en la medida de lo posible, excepto en las situaciones que requieran intervención médica urgente. Si pese a lo solicitado, la atención médica es realizada por personal médico del sexo masculino, deberá estar presente un miembro del personal del centro penitenciario de sexo femenino. 3. Contar con las instalaciones adecuadas y los artículos necesarios para una estancia digna y segura, siendo prioritaria los artículos para satisfacer las necesidades de higiene propias de su género. 4. Recibir a su ingreso al centro penitenciario la valoración médica que deberá comprender un examen exhaustivo a fin de determinar sus necesidades básicas y específicas de atención de salud. 5. Recibir la atención médica, la cual deberá brindarse en hospitales o lugares específicos establecidos en el centro penitenciario para tal efecto, en los términos establecidos en la presente ley. 6. Conservar la guardia y custodia de su hija o hijo menor de 3 años, a fin de que pueda permanecer con la madre en el centro penitenciario de conformidad con las disposiciones aplicables. 7. Recibir la alimentación adecuada y saludable para sus hijas e hijos acorde con su edad y sus necesidades de salud, con la finalidad de contribuir a su desarrollo físico y mental en caso de que permanezcan con sus madres en el centro penitenciario. 8. Recibir educación inicial para sus hijas e hijos, vestimenta acorde a su edad y etapa de desarrollo, y atención pediátrica cuando sea necesario en caso de que permanezcan con sus madres en el centro penitenciario en términos de la legislación aplicable. 9. Acceder a los medios necesarios que les permitan a las mujeres con hijas e hijos a su cargo adoptar disposiciones respecto a su cuidado. Para el caso de las mujeres que deseen conservar la custodia de la hija o el hijo menor de 3 años durante su estancia en el centro penitenciario y no hubiere familiar que pudiera hacerse responsable en la familia de origen, la autoridad penitenciaria establecerá los criterios para garantizar el ingreso de la niña o el niño. Se notificará a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes o sus equivalentes en las entidades federativas. 10. Contar con las instalaciones adecuadas para que sus hijas e hijos reciban la atención médica de conformidad con el interés superior de la niñez, atendiendo a su edad, condiciones y sus necesidades de salud específicas. Y 11. Los demás previstos en las disposiciones generales aplicables. La autoridad penitenciaria coadyuvará con las autoridades corresponsables en el ámbito de su competencia para proporcionar las condiciones de vida que garanticen el sano desarrollo de niños y niñas. Para los efectos de las fracciones 1 y 4 de este artículo, las mujeres en reclusión podrán conservar la custodia de sus hijas e hijos en el interior de los centros penitenciarios. La autoridad penitenciaria, atendiendo el interés superior de la niñez, deberá emitir el dictamen correspondiente. Si la hija o el hijo tuviera una discapacidad, se podrá solicitar a la autoridad penitenciaria la ampliación del plazo de estancia al cuidado de la madre. En todo caso, se resolverá ponderando el interés superior de la niñez. En el supuesto de que la madre no deseara conservar la custodia de sus hijas e hijos, estos serán entregados a la institución de asistencia social competente en un término no mayor de 24 horas.
en donde se harán los trámites correspondientes de acuerdo con la legislación aplicable. La autoridad penitenciaria deberá garantizar que en los centros penitenciarios para mujeres hay espacios adecuados para el desarrollo integral de las hijas o hijos de las mujeres privadas de su libertad o, en su defecto, para el esparcimiento del niño o niña en las visitas a su madre. En el supuesto en que las autoridades determinen el traslado de una mujer embarazada o cuyos hijas o hijos vivan en el centro penitenciario con ella, se garantizará en todo momento el interés superior de la niñez. Las disposiciones aplicables preverán un régimen específico de visitas para las personas menores de edad que no superen los 10 años y no convivan con las madres en el centro penitenciario. Estas visitas se realizarán sin restricciones de ningún tipo en cuanto a la frecuencia e intimidad, y su duración y horario se ajustarán a la organización interna de los centros. Artículo 11. Obligaciones de las personas privadas de su libertad en un centro penitenciario. Las personas privadas de su libertad tendrán las siguientes obligaciones. 1. Conocer y acatar la normatividad vigente en el interior de los centros penitenciarios. 2. Acatar de manera inmediata el régimen de disciplina, así como las medidas de seguridad que, en su caso, impongan la autoridad penitenciaria en los términos de esta ley. 3. Respetar los derechos de sus compañeros de internamiento, así como de las personas que laboren o asistan en el centro penitenciario. 4. Conservar el orden y aseo de sus estancias, de las áreas donde desarrollan sus actividades, así como a las instalaciones en los centros penitenciarios. 4. Dar buen uso y cuidado adecuado al vestuario, equipo, mobiliario y demás objetos asignados. 6. Conservar en buen estado las instalaciones de los centros penitenciarios. 7. Cumplir con los rubros que integran su plan de actividad. 8. Cumplir con los programas de salud y acudir a las revisiones médicas y de salud mental periódicas correspondientes. Y 9. Las demás previstas en las disposiciones legales aplicables. Artículo 12. Derecho de las personas sentenciadas que gocen de libertad condicionada. Las personas sentenciadas que gozan de libertad condicionada tendrán los siguientes derechos. 1. Ser informadas de su situación jurídica cuando lo soliciten o cuando ésta se modifique. 2. Solicitar modificaciones a sus obligaciones conforme a situaciones supervenientes debidamente justificadas. 3. Solicitar la intervención del juez de ejecución cuando exista una irregularidad por parte del supervisor de libertad en el desarrollo o cumplimiento a las obligaciones derivadas de la medida otorgada. Y 4. Las demás que esta ley u otros ordenamientos establezcan. Artículo 13. Obligaciones de las personas sentenciadas que gocen de libertad condicionada. Las personas sentenciadas que hayan obtenido alguna medida de libertad condicionada tendrán las siguientes obligaciones. 1. En el caso de necesitar cambio de residencia, solicitar autorización judicial. 2. Cumplir con las resoluciones y medidas de seguimiento impuestas por el juez de ejecución para su liberación. 3. Usar, conservar y mantener en óptimas condiciones todas las herramientas tecnológicas y recursos materiales que le proporcionen para el control y seguimiento de su liberación. 4. Colaborar con los supervisores de libertad a fin de darle cumplimiento a los objetivos del proceso de reinserción social. 5. Presentar los documentos que le sean requeridos por el juez de ejecución. 6. Las demás que establezca la ley u otras disposiciones aplicables. Capítulo 3. Autoridades en la ejecución penal. Artículo 14. De la autoridad penitenciaria.
La autoridad penitenciaria organizará la administración y operación del sistema penitenciario sobre la base del respeto de los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para procurar la reinserción de la persona sentenciada y la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir. Y supervisará las instalaciones de los centros penitenciarios para mantener la seguridad, tranquilidad e integridad de las personas privadas de la libertad, del personal y de los visitantes, ejerciendo las medidas y acciones pertinentes para el buen funcionamiento de estas. Corresponde al Poder Ejecutivo federal o local, según su competencia, a través de las autoridades penitenciarias señaladas en las disposiciones legales, la ejecución material de la prisión preventiva, así como las sanciones y medidas de seguridad previstas en las leyes penales, así como la administración y operación del sistema penitenciario. Artículo 15. Funciones de la autoridad penitenciaria. La autoridad penitenciaria deberá llevar a cabo las siguientes funciones básicas. 1. Garantizar el respeto de los derechos humanos de todas las personas que se encuentran sujetas al régimen de custodia y vigilancia en un centro penitenciario. 2. Procurar la reinserción social efectiva mediante los distintos programas institucionales. 3. Gestionar la custodia penitenciaria. 4. Entregar al juez de ejecución, a solicitud fundada de parte, la información para la realización del cómputo de las penas y abono del tiempo de la prisión preventiva o resguardo en el propio domicilio cumplidos por la persona sentenciada. 5. Dar aviso al juez de ejecución cuando menos 5 días hábiles previos al cumplimiento de la pena acerca de la extinción de la pena o medida de seguridad una vez transcurrido el plazo fijado en la sentencia ejecutoriada. 6. Autorizar el acceso a particulares y autoridades a los centros penitenciarios, quienes deberán acatar en todo momento las disposiciones aplicables y de seguridad aplicables en los términos, condiciones y plazos que establece esta ley. 7. Imponer y ejecutar las medidas disciplinarias a las personas privadas de la libertad por violación al régimen de disciplina, sin que con ella se menoscabe su dignidad ni se vulneren sus derechos humanos. 7. Ejecutar el traslado de las personas privadas de la libertad y notificar al órgano jurisdiccional correspondiente de tal circunstancia inmediatamente y por escrito, anexando copia certificada de la autorización del traslado. 9. Realizar propuestas o hacer llegar solicitudes de otorgamiento de beneficios que supongan una modificación a las condiciones de cumplimiento de la pena o una reducción de la misma a favor de las personas sentenciadas. 10. Presentar al juez de ejecución el diagnóstico médico especializado en el que se determine el padecimiento físico, mental, crónico, continuo, irreversible y con tratamiento asilar que presente la persona privada de libertad con el propósito de abrir la vía incidental tendiente a la modificación de la ejecución de la pena por la causal que corresponda y en los términos previstos por la legislación aplicable. 11. Ejecutar, controlar, vigilar y dar seguimiento a las penas y medidas de seguridad que imponga o modifique tanto el órgano jurisdiccional como el juez de ejecución. 12. Aplicar las sanciones penales impuestas por los órganos jurisdiccionales y que se cumplan en los centros. 13. Aplicar las medidas de seguridad o vigilancia a las personas privadas de la libertad que lo requieran. 14. Promover ante las autoridades judiciales las acciones dentro del ámbito de su competencia y cumplir los mandatos de las autoridades judiciales. 15. Brindar servicios de mediación para la solución de conflictos interpersonales derivados de las condiciones de convivencia interna en el centro y de justicia restaurativa en términos de esta ley.
Y 16. Las demás que le confieren las leyes, reglamentos y decretos. Artículo 16. Funciones del titular de los centros penitenciarios. Los titulares de los centros penitenciarios tendrán las siguientes obligaciones. 1. Administrar, organizar y operar los centros conforme a lo que disponga esta ley y demás disposiciones aplicables. 2. Representar al centro ante las diferentes autoridades y particulares. 3. Garantizar el cumplimiento de las leyes, reglamentos, manuales, instructivos, criterios, lineamientos o disposiciones aplicables. 4. Implementar las medidas necesarias de seguridad en el centro. 5. Declarar al centro en estado de alerta o de alerta máxima e informar inmediatamente a su superior jerárquico en términos de las normas aplicables. 6. Solicitar el apoyo de las fuerzas de seguridad pública local y federal en casos de emergencia. 7. Asegurar el cumplimiento de las sanciones disciplinarias aplicables a las personas privadas de la libertad que incurran en infracciones con respeto a sus derechos humanos. 8. Expedir y vigilar que se emitan los documentos que les sean requeridos de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, así como expedir certificaciones que le requieran las autoridades o instituciones públicas, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y el asesor jurídico, la persona sentenciada y su defensor de los documentos que obren en los archivos del centro penitenciario. 9. Dar cumplimiento en el ámbito de sus atribuciones a las determinaciones del juez de ejecución u órgano jurisdiccional correspondiente. 10. Realizar las demás funciones que señalan los otorgamientos jurídicos aplicables en el ámbito de su competencia. Y 11. Además de las señaladas en esta ley, las que prevea la normatividad de la Administración Penitenciaria. Artículo 17. Comité técnico. El comité técnico, presidido por el titular del centro o por el funcionario que le sustituya a sus ausencias, se integrará con los miembros de superior jerarquía del personal administrativo, técnico, jurídico y de custodia penitenciaria. Artículo 18. Funciones del comité. El comité tendrá las funciones siguientes. 1. Determinar la ubicación que le corresponde a cada persona privada de la libertad al ingresar al centro para los efectos del artículo 5 de la presente ley. 2. Determinar y aplicar las sanciones disciplinarias en estricto apego al principio de la legalidad a favor de la persona interna. 3. Diseñar con participación de la persona interna, autorizar y evaluar los planes de actividad. Repetimos. 3. Diseñar con participación de la persona interna, autorizar y evaluar los planes de actividades. 4. Vigilar el cumplimiento de lo ordenado por el juez en lo relativo a la ejecución de la medida cautelar de prisión preventiva. 5. Vigilar el cumplimiento de lo ordenado por el juez de ejecución en lo relativo a la ejecución de la sentencia. Y 6. Informar a la persona sentenciada de la posibilidad de acceder a las medidas de libertad condicional y de libertad anticipada en cuanto dicha circunstancia se verifique. Las formalidades para la celebración de sesiones del comité técnico se regirán por las disposiciones aplicables de los centros penitenciarios. Artículo 19. Custodia penitenciaria. La custodia penitenciaria se hará una atribución de la autoridad penitenciaria consistente en 1. Mantener la vigilancia, orden y tranquilidad de los centros penitenciarios y las demás instalaciones que determinen las disposiciones aplicables. 2. Salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad y los derechos de las personas privadas de la libertad, visitantes y personal adscrito a los centros penitenciarios y las demás instalaciones que determinen las disposiciones aplicables, así como hacer cumplir su normatividad.
3. Dar cumplimiento a lo dispuesto en las resoluciones judiciales respecto a la pena privativa de libertad en los rubros de seguridad y custodia, ya sea en los centros penitenciarios, fuera de estos, y de los recintos judiciales, en coordinación con las demás autoridades competentes. Y 4. Las demás que esta ley u otros ordenamientos le confieran. Artículo 20. Funciones de la custodia penitenciaria. La custodia penitenciaria tendrá las siguientes funciones. 1. Mantener recluidos y en custodia a las personas privadas de la libertad para disposición de la autoridad competente. 2. Implementar las políticas, los programas y las estrategias establecidas en materia de seguridad y custodia penitenciaria, que para tal efecto diseñe la autoridad penitenciaria. 3. Vigilar el estricto cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables. 4. Mantener el orden y disciplina de las personas privadas de la libertad. 5. Preservar el orden y la tranquilidad en el interior de los centros, evitando cualquier incidente o contingencia que ponga en riesgo la integridad física de las personas privadas de la libertad, visitas y personal de los mismos. 6. Revisar a las personas, objetos o vehículos que pretendan ingresar o salir de los centros bajo los protocolos de actuación respectivos. 7. Salvaguardar la integridad de las personas y bienes en los centros, así como garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz en los mismos, utilizando para ello los protocolos aplicables, con apoyo en las herramientas, mecanismos y equipos necesarios disponibles para el cumplimiento de sus atribuciones. 8. Efectuar revisiones periódicas de los centros con el objeto de prevenir la comisión de delitos con acatamiento de los protocolos y normatividad correspondiente. Y 9. Las demás que le confieran esta y otras disposiciones. En la ejecución de las anteriores atribuciones, la custodia penitenciaria observará de manera irrestricta los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, visitas y personal del centro. Artículo 21. Intervención para el restablecimiento del orden. A solicitud de la autoridad competente, las instituciones encargadas de la seguridad pública podrán intervenir en el restablecimiento del orden al interior de los centros en caso de emergencia y o contingencia de conformidad con lo que se encuentre establecido en los protocolos de intervención en los casos de restablecimiento del orden, con el uso proporcional de la fuerza y con los protocolos de uso de armas letales y no letales respectivamente. Artículo 22. Policía procesal. La Policía procesal es la unidad dependiente de la Policía Federal o de las instituciones de seguridad pública en las entidades federativas que tendrá las funciones siguientes. 1. Realizar los traslados de personas procesadas y sentenciadas a los recintos judiciales en donde se celebrarán sus audiencias. 2. Prestar la seguridad y custodia de las personas privadas de su libertad en los recintos judiciales en coordinación con las demás autoridades de seguridad correspondientes. 3. Cumplir los mandamientos judiciales relacionados con las personas sentenciadas y aquellas que hayan obtenido la libertad condicional. Y 4. Las demás que le confieran esta y otras disposiciones aplicables. Artículo 23. Ministerio Público. La intervención del Ministerio Público en el procedimiento de ejecución penal versará primordialmente en el resguardo del respeto de los derechos humanos de las personas que tengan interés en la ejecución de la sentencia y de las disposiciones legales relativas al debido cumplimiento de la sentencia. El Ministerio Público procurará en el ámbito de su competencia el cumplimiento de las cuestiones de orden público e interés social en los procedimientos de ejecución penal,
y tendrá las siguientes obligaciones y atribuciones. 1. Pronunciarse ante la autoridad judicial respecto de la concesión, modificación o revocación de la libertad condicional y el cumplimiento de las penas o medidas de seguridad de conformidad en lo establecido en la presente ley. 2. Promover ante la autoridad judicial en coadyuvancia de la autoridad penitenciaria o de la autoridad corresponsable competente la imposición de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las penas y medidas de seguridad o de tratamiento que no implique prisión o internamiento. 3. Verificar la acreditación de los requisitos legales que se exijan en el otorgamiento de cualquier sustitutivo, beneficio o prerrogativa y, en su caso, apelar su admisión. 4. Inconformarse de manera fundada y motivada por el cómputo de penas establecido por la autoridad judicial cuando considere que se realizó incorrectamente. 5. Solicitar o oponerse a la compurgación simultánea de penas en los casos que marque la ley. 6. Conocer de los hechos delictuosos cometidos por la persona sentenciada durante el periodo de ejecución de la pena, así como del incumplimiento de las condiciones o medidas de seguridad que se le hayan impuesto. 7. Participar en los procedimientos de ejecución de multas, reparación del daño, decomisos y abandono de bienes, en los términos que dispongan las leyes. 8. Las demás que prevean las leyes y disposiciones aplicables. Artículo 24. Jueces de ejecución. El Poder Judicial de la Federación y órganos jurisdiccionales de las entidades federativas establecerán jueces que tendrán la competencia para resolver las controversias con motivo de la aplicación de esta ley, establecidas en el capítulo 2 del título 4 de esta ley. Son competentes para conocer el procedimiento de ejecución penal los jueces cuya circunscripción territorial se encuentre la persona privada de libertad, independientemente de la circunscripción territorial en la que se hubiera impuesto la sanción en ejecución. Los jueces de ejecución tendrán la competencia y adscripción que se determine en su respectiva ley orgánica y demás disposiciones legales. La jurisdicción territorial de los jueces de ejecución se podrá establecer o modificar mediante acuerdos generales. Artículo 25. Competencias del juez de ejecución. En las competencias a que se refiere el artículo anterior, el juez de ejecución deberá observar lo siguiente. 1. Garantizar a las personas privadas de la libertad en el ejercicio de sus atribuciones el goce de los derechos y garantías fundamentales que le reconoce la Constitución, los tratados internacionales, demás disposiciones legales y esta ley. 2. Garantizar que la sentencia condenatoria se ejecute en sus términos, salvaguardando la invariabilidad de la cosa juzgada con los ajustes de la presente legislación permita. 3. Decretar como medidas de seguridad la custodia de la persona privada de libertad que llegue a padecer enfermedad mental de tipo crónico, continuo e irreversible a cargo de una institución del sector salud, representante legal o tutor para que se le brinde atención, trato y tratamiento de tipo asilar. 4. Sustanciar y resolver los incidentes que se promuevan para lograr el cumplimiento del pago de la reparación del daño, así como las demás que se promuevan con motivo de la ejecución de sanciones penales. 5. Garantizar a las personas privadas de la libertad su defensa en el procedimiento de ejecución. 6. Aplicar la ley más favorable a las personas privadas de la libertad. 7. Establecer las modalidades sobre las condiciones de supervisión establecidas para los supuestos de la libertad condicionada, sustitución de penas y permisos especiales. 8. Rehabilitar los derechos de las personas sentenciadas una vez que se cumpla con el término de suspensión señalado en la sentencia, así como en los casos de indulto o en los casos de reconocimiento de inocencia. 9. Imponer los medios de apremio que procedan para hacer cumplir sus resoluciones.
10. Las demás que esta ley u otros ordenamientos le confieran. Artículo 26. Autoridades para la supervisión de la libertad. La autoridad para la supervisión de libertad condicionada deberá ser distinta a la autoridad penitenciaria o instituciones policiales. Dependerá orgánicamente del Poder Ejecutivo Federal y de las entidades federativas y tendrá las siguientes atribuciones. 1. Dar seguimiento a la ejecución de las sanciones penales, medidas de seguridad y restrictivas impuestas por el juez de ejecución fuera de los centros con motivo de la obtención de libertad condicionada. 2. Realizar los informes relativos al cumplimiento de las condiciones impuestas por el juez de ejecución en los términos del artículo 129 de la presente ley. 3. Coordinar y ejecutar la aplicación del seguimiento de los programas para las personas que gozan de la medida de libertad condicionada en términos de lo que disponga la sentencia. 4. Las demás que determine el juez de ejecución. La Autoridad para la Supervisión de Libertad podrá celebrar convenios de colaboración con organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro y certificadas. Para tal efecto, el Poder Ejecutivo Federal y de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán el proceso de certificación para que una organización de la sociedad civil pueda coadyuvar en la supervisión de la libertad. Aquí termina el título primero y seguimos en la siguiente grabación con el título segundo. Capítulo primero de la información en el sistema penitenciario.